atribuciones al ministro del Interior, iba a ser una especie, o va a ser una especie de casi un primer ministro, porque no tenemos un sistema parlamentario. Tenemos que escuchar esto, reacciona a esto, Chile, viva Chile, viva Chile, viva Chile. Todo esto. Con la conexión del futuro. Reacciona a esto, reacción. Soy Intimix Sexto, viva Chile, ve esto. De incertidumbre hasta el último minuto, hasta el último momento, el Senado aprobó por un amplio margen y despachó a la sala de la Cámara el proyecto que crea el Ministerio de Seguridad Pública. La representación regional de esta nueva institucionalidad generó algunos descuelgues y en los gobiernos regionales criticaron la iniciativa porque dicen no promueve. YouTube, how you doing? How are you? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? Chile, Chile. Vamos, Chile. La descentralización. La ministra del Interior, Carolina Toá, valoró la votación y afirmó que todos cedieron. Gonzalo Holguín, buenos días. Hola, Gonzalo. ¿Qué tal? Buenos días, Katy y Tomás. Si ustedes lo decían, pese a que terminó siendo... Chile, vamos a querer. Chile, vamos, Chile. Para, Chile. Una compleja discusión. Finalmente se aprobó por amplia mayoría, con 35 votos a favor, 5 en contra y 2 abstenciones. El avance del informe de la Comisión Mixta del proyecto que crea el Ministerio de Seguridad, un proyecto que es clave en el fast track legislativo, la agenda de seguridad, por cierto, que es clave para el gobierno y es clave en particular para la ministra del Interior, Carolina Toá. Un almuerzo con los senadores. Gonzalo, te vamos a interrumpir brevemente porque tenemos ahí un problema con la comunicación, pero claro, es un hito, por supuesto, además marca la carrera en el Ministerio del Interior de la ministra Carolina Toá, era un proyecto emblemático y que está a punto de ser ley de la República, digo, ya el día de ayer con quizás algunos problemas, pero de todas formas pasa la valla del Senado y ahora tiene que pasarlo esta mañana en la Cámara de Diputados y por lo tanto ya estaríamos hablando de un Ministerio de Seguridad Pública separando los dos objetivos que tiene el Ministerio del Interior, uno Interior y el otro Seguridad Pública, dejándolo aparte, que es un deseo además desde hace muchísimo tiempo, sacar de la cartera de Interior lo que tiene que ver con Seguridad Pública, con toda una nueva institucionalidad, con estos son secretarios regionales ministeriales en todas las regiones del país que estén a cargo de la seguridad. Ahí había toda una discusión respecto de cómo se coordinarían con las otras autoridades regionales. Ustedes ya escuchaban lo que opinan los actuales gobernadores regionales. Dicen que esto no propicia todavía más la descentralización, pasando también una cuenta por lo que se les ha prometido siempre, ¿no? Eliminar a las delegaciones presidenciales y dejar solamente como autoridad a los gobernadores regionales. Ahora además se agrega un Ceremi. No solamente esto, sino que además se le dan nuevas atribuciones al ministro del Interior, iba a ser una especie, o va a ser una especie de casi un primer ministro, porque no tenemos un sistema parlamentario, pero además tenemos un aumento de los homicidios. ¿Cómo sacan afuera o dan el saco, sacan la chucha? ¿Cómo lo echan para afuera a los políticos? ¿Cómo lo retan? ¿Le dan una calda? En el país, las cifras son malas. El presidente, saca wea, conchis madre, hija de puta, presidente, ¿qué pasa en Chile? Más burocracia, o sea, es un nuevo ministerio, tenemos 25 ministerios en Chile, es un nuevo ministerio y por lo tanto más recursos por parte de los ciudadanos y por lo tanto yo estimo que habrá que exigir resultados, porque si no, ¿para qué? Más burocracia y más recursos involucrados. Vamos a retomar el contacto en cualquier momento con Gonzalo Holguín, a ver si lo tenemos, todavía no, que se encuentra en Valparaíso, para que nos cuente lo que ha pasado en el día de ayer, donde hubo crítica también a este proyecto de ley, que ya prácticamente es ley, y por lo tanto no todos estuvieron de acuerdo, pero la votación fue muy mayoritaria. Ahora sí, Gonzalo, te escuchamos.
Sí, efectivamente, esto fue precedido en todo caso, Tomás Cati, por un almuerzo que tuvo la ministra con los senadores oficialistas previo a la sesión especial en sala. Y la presencia de algunos diputados, incluso del oficialismo, fueron parte de las acciones ejercidas por el Ejecutivo para que el informe emanado de la Comisión Mixta fuera aprobado. El riesgo, eso sí, terminó siendo palpable cuando no se daba el acuerdo para votar, pero tampoco para extender la discusión. Cerca de las 4 de la tarde, en los pasillos del Senado caminaban algunos parlamentarios e incluso asesores con rostros algo desencajados, señalando que la aprobación corría riesgo de no lograrse, digamos. Nos falta un voto, apuntaban algunos. Las dudas se plasmaban por el robustecimiento del Ministerio del Interior en su rol de coordinación del gabinete y de los ministerios. La expresión regional de la nueva cartera, que culminó, recordemos, con un seremi de seguridad con mando sobre las policías y otro aspecto de discordancia. Algunos senadores apuntaban a la duplicidad de funciones, en el entendido que existirá un ministro, pero también será el delegado presidencial regional quien pasará a cumplir por ley el rol de coordinar a los seremis de la región. Con todo, la ministra Toá, al ver que la iniciativa pendía de un hilo, intervino en más de una oportunidad en el hemiciclo, dejando de manifiesto que el ministerio era una prioridad y que se tenía que dar una señal política. Tras aprobarse y quedar a un paso de ser ley, Toá resaltó la mayoría transversal y que todas las partes cedieron en pos de lograr un acuerdo político. Agregó que de convertirse en ley, el primer compromiso en la implementación del ministerio será colocar en el centro la profesionalización de sus integrantes. Siempre se construyó una mayoría transversal. Eso significa que todo el mundo se dio algo, que todo el mundo, en definitiva, no logró todo lo que quería. Pero esto fue porque se priorizó dar solución a las diferencias. Se priorizó construir acuerdos como la ciudadanía muchas veces nos pide. Y ciertamente no todo el mundo queda contento con esas fórmulas que se acuerdan. Lo importante es que eso no impidió que avanzáramos. Por su parte, el senador de la Democracia Cristiana y presidente de la Comisión de Seguridad, Iván Flores, puso la mirada en la votación que se dará hoy en la Cámara de Diputados y emplazó a los parlamentarios a apoyar el ministerio de forma transversal sin hacer lo que llamó cálculos políticos. No hay espacio para hacer un cálculo político distinto que no sea aprobar en el ultísimo trámite tal vez el ministerio más esperado por la ciudadanía de Chile, un ministerio especializado en materia de seguridad y de orden público, con la creación de una nueva institucionalidad que tiene que ver con la protección de la ciudadanía. Hay que decir que quizás una de las razones que alimentó que esto estuviera en entredicho, me refiero a la votación en el Senado, se debió precisamente a la reunión sostenida durante la mañana con la ministra por parte de algunos gobernadores regionales, liderados por el gobernador regional de Valparaíso y presidente de la Asociación de Gobernadores y Gobernadoras Agorechi, Rodrigo Mundaca, quienes le manifestaron que no existía el acuerdo con la creación de este ministerio por, según ellos, debilitar el proceso de descentralización. Incluso los gobernadores plantearon una ley corta que pueda corregir la iniciativa. Sumamente crítico y fiel a su estilo confrontacional, Mundaca sostuvo que la decisión no fortalece la descentralización ni tampoco profundiza la regionalización, robusteciendo a su juicio, por el contrario, la figura del delegado presidencial. No ha habido coordinación con los gobernadores regionales, no hemos participado de esa discusión y creemos que una definición de esa naturaleza lo que hace es fortalecer la centralización y no la descentralización, porque además lo que se hace con la creación de un seremi de seguridad pública en el territorio, lo que hace es fortalecer también la figura del delegado regional presidencial y por ende también debilitar el proceso de descentralización. Toá hizo el punto y si bien mencionó que el ministerio no es la instancia para discutir la descentralización, sí es un debate pendiente que se debe dar y que si bien la seguridad no es competencia de los gobernadores regionales, sí se busca potenciar en materia de prevención del delito, por ejemplo. La senadora y presidenta del PS, Paulina Bodanovich, que integró la comisión mixta, recordó que la ley no les otorga a los gobernadores la facultad de estar a cargo de la seguridad, pero también reconoce que la descentralización es un debate necesario. Tuvimos que buscar aquellos acuerdos que nos permitieran tener una buena institución robusta que se haga cargo del principal problema que tiene el país. Creo que es un buen proyecto, lo logramos con una transversalidad importante y donde también le dimos facultades a este nuevo ministerio para estar en las regiones respecto de los gobernadores que reclaman que ellos no tienen facultades en esto. La verdad es que la ley que crea los gobiernos regionales no les da la facultad. De los 5 senadores que votaron en contra, el proyecto estuvo, por ejemplo, el senador Alejandro Kuzanovich. Para el parlamentario, el nuevo ministerio solo trae más burocracia y que no se enfoca en las soluciones inmediatas para enfrentar la actual crisis de seguridad.
En su lugar, los esfuerzos se pusieron en más Estado, más burocracia, más cargos públicos y lo que es peor, con este nuevo ministerio se va a diluir la toma de decisiones para enfrentar a la delincuencia. Cuando lo recomendable en situaciones de crisis es justamente lo contrario. Hay que concentrar el poder y la toma de decisiones. De ser despachada de ambas cámaras y convertirse en ley, la iniciativa tendrá un año para estar operativa, por lo que finalmente será en este gobierno en el que va a debutar el nuevo ministro o ministra de Seguridad y donde los nombres para asumir el cargo han ido desde el diputado socialista Raúl Leiva, que integró la mixta y que fue de los parlamentarios que presionó en la votación en sala, hasta su colega Leonardo Soto, que también estuvo en la sala, incluso por ahí ha sonado la senadora Paulina Bodanovich. Y con ello, recordar que entre los requisitos para ejercer el cargo se definió que se debe ser mayor de 30 años, contar con 3 años de experiencia en seguridad o en caso de que no sea este caso específico, tener 6 años de experiencia profesional, los requisitos por lo menos para ser seremi de seguridad, por la precisión. Entonces ya pasó el trámite del Senado, pero Tomás Cati, la Cámara será más difícil probablemente. Vamos a ver la cantidad de oposición que va a haber, valga la redundancia, en las fuerzas opositoras de gobierno a este proyecto, porque son varios los que durante esta semana han estado conversando la posibilidad de abstenerse, de no estar o incluso votar en contra. No creo que dé para que esté en peligro la aprobación del informe de la mixta, pero sí no sabemos todavía si a estas alturas del partido estemos frente a una votación en donde vaya a ser unánime, por ejemplo, o en donde los votos en contra vayan a ser muy pocos. Más bien pareciera que por lo menos habría unos 20, 30 votos de abstención o de voto en contra, porque los parlamentarios de oposición comenzaron a sumarse a este discurso de que esto es mal gasto, de que esto es un exceso, de que es solo burocracia, de que no es una solución inmediata, aunque se lo decía el otro día, quizás algo tarde porque todavía pudo haberse hecho algo para evitar aquellas críticas que ellos están planteando durante su tramitación, pero ya no hay nada que hacer, ya se emanó el informe de la mixta, es o se va a ley o los elementos que estaban en la comisión mixta no van a estar incorporados en el proyecto de la creación del Ministerio de Seguridad, o sea, va a ser ley, digamos, sin la llamada bajada regional, que sería el peor de los escenarios para el Ejecutivo y también para el Congreso Nacional. ¿Sabes lo que pasa, Gonzalo? Que nosotros, con la elección de los gobernadores regionales, digamos, de que se reemplazaron a los intendentes por gobernadores regionales elegidos, tenemos un sistema híbrido. Y no hemos sido capaces de enfrentar esta nueva realidad. ¿Por qué? Porque las policías son nacionales. ¿Por qué no arreglan el país? Arreglan todas las cosas que es como criminal y policías y corruptos, cuestiones feas. ¿Por qué no lo arreglan? ¿Algo pasa? Tienen un mando vertical. Chile, vamos Chile, 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 Chile. En todo el país, las dos policías. Entonces resulta que ¿cómo se conjuga esto? Un ministerio de seguridad pública desde Santiago, con policías nacionales además, verticales desde Santiago, con la regionalización y con los poderes locales. No se conjuga. Y este fue uno de los grandes problemas que hubo, y yo diría que hay. Entonces, ¿qué ha resuelto el gobierno? Dar facultades al delegado presidencial. Pueden colocar carabineros en Araucanía, en donde están los mapuches. Pueden colocar los militares en Araucanía, acusar de terrorista o algo. El delegado presidencial, el representante del presidente de la República, es el último vestigio del intendente. Eso es lo que es el delegado presidencial. ¿Qué va a pasar cuando el delegado presidencial no esté de acuerdo con el gobernador? ¿Quién va a primar? Obviamente el delegado presidencial, pues él es el que tiene que coordinar a las policías. Y además nunca va a desaparecer, que era un compromiso además que esa figura no existiera. Es que ese es el tema. ¿Qué prometió este gobierno? Eliminar los delegados presidenciales. ¿Qué hace el gobierno? Darle más facultades. Exactamente lo contrario que había prometido. Y por lo tanto, los gobernadores quedan desmejorados, por decirlo de alguna manera, quedan empequeñecidos, pero que tienen el voto popular, que tienen representación popular, y no van a ser responsables, aunque la gente les diga a usted el responsable de lo que está ocurriendo, no van a ser responsables, porque los responsables van a ser un personaje un poco desconocido, se van a hacer más conocidos, pero que depende del presidente de la República y de la voluntad, del buen humor o mal humor del presidente de la República, de turno, cualquiera. Esa es la situación. Incluso era tanto esto que algunos dicen, mira, la ministra habla de colaborar y no de coordinar. ¿Cómo esto? Colaborar, no coordinar. ¿Se dan cuenta de
de lo que está ocurriendo? ¿Alguien puede colaborar y no coordinar? Del tema del que estamos hablando de seguridad pública. A ver, estamos hablando de uno de los desafíos más importantes del país. Un desafío que requiere estrategia grande, que es además multisectorial, porque están los puertos, están los aeropuertos, están las calles, está el control de las armas, está la persecución de la ruta del dinero, están las cárceles, son muchas cosas. Vamos a ver si el delegado es capaz de ver todas esas cosas. Puede ser, yo no digo que no, pero la discusión está planteada y esto hay que echarlo a andar rápido, por último, para ver si funciona o no, si hay éxito o no, pero Gonzalo, yo tengo la impresión que esto no se resolvió, sino que se llegó, como tantas veces en nuestro país, a una especie de compromiso para ver si después, mientras avanza la carreta, la carga se estabiliza. Una cosa así, ¿no? Sí. ¿Cómo rompen las leyes y quién son las leyes de que ellos rompen? ¿Qué hacen para ayudar a los más pobres y los que no tienen nada en su vida? ¿Cómo es triste a veces? Suben la benzina, el petróleo y las fronteras y aeropuertos que no lo arreglan. Y yo complementaría, Tomás, que la creación de nueva institucionalidad no puede ser víctima de aquello. O sea, ¿qué es un trámite exitoso finalmente? ¿Es uno que logra pasar todos los trámites y promulga una ley? Puede ser, pero quizás más importante aún que eso es entender que no es la correlación de fuerza ni el tironeo entre ideologías lo que finalmente da o hace que salga un proyecto de ley, y que muchas veces sí lo es, pero en el caso de algo tan estructural, tan relevante, que va a generar tanta inversión, tanta hora hombre, y que de alguna manera está mandatada a dar solución a un tema que parece sin solución, que es el tema de la crisis de seguridad, entonces la verdad es que uno lamenta finalmente, y en esto uno opina, ¿no?, que la comisión mixta, cuando termina su trabajo después de varias semanas, en los minutos, estamos hablando minutos previos a terminar la última votación y decir, bueno, esto es lo que vamos a votar, sale así y vamos a tener que apoyarlo sí o sí en ambas salas porque si no, no va a ser ley y ya no hay nada que hacerle, que todavía hubiese tantas dudas, que todavía los parlamentarios no supiesen tantas cosas, que todavía hubiese tan poca claridad respecto de cómo iba a operar el desembarco de esa estructura en las regiones. Entonces, ¿qué faltó? Tiempo no creo, fueron muchas semanas. Personas involucradas en esto para que se llegara a un entendimiento certero, tampoco. O sea, habían diputados, senadores de ambos sectores políticos, estaba todo el equipo del Ministerio del Interior, las expresa apoyando. O sea, aquí tampoco fue un tema de que faltaron personas. Quizás será que la lógica que habla la ministra Toá respecto de que todos tuvieron que ceder y por eso todos quedaron algo disconformes, que es algo que evidentemente es considerado positivo en política porque significa que hubo compromiso, quizás es lo que termina dañando esto, y vamos a ver si es que, como dices tú, Tomás, cuando se empiece a implementar, producto de ese tironeo, queda algo con problemas de coherencia, con problemas de aplicación, y en la realidad de nuevo tenemos que estar volviendo a legislar por sobre cómo la estructura va a quedar hecha, ¿no? Que eso es algo que está de moda por estos días en el Congreso, hablar de leyes interpretativas, modificatorias, hacemos una ley, tiene un error, no importa, le hacemos otra encima para corregirlo y nos vamos así, ¿no? Y paradojalmente, este proyecto del que el gobierno no tenía mucha cercanía, finalmente se transforma en el proyecto estrella del gobierno y de Carolina Toá, que era un proyecto de la administración anterior, la de Sebastián Piñera. O sea, algo que no era de ellos se transforma en el proyecto, uno de los proyectos principales. Claro, la presentación del proyecto, porque la idea de separar el Ministerio del Interior del Ministerio de Seguridad Pública es, pero antigua, muy antigua. Ahora, dos preguntas bien cortitas, Gonzalo. Uno, ¿no suena el nombre, a propósito de la lista de nombres que nos dabas, Luis Cordero? Lo pregunto porque Manuel Monsalve, que ahora está en prisión preventiva, pero era el subsecretario del Interior, sonó mucho su nombre. Y en algún momento, cuando Luis Cordero pasó de ser ministro a subsecretario, se entendió que quizás iba como una suerte de carambola, ¿no? Estar un rato en ese cargo para luego ser el primer ministro de Seguridad Pública. Respecto de Cordero lo he escuchado, pero solamente como una intención de deseo en los pasillos. Algún parlamentario podría haber dicho, si vamos a pensar en el elenco que ya está sobre la mesa, porque evidentemente que a esto hay que precederlo aclarando que este diagnóstico de que al gobierno le cuesta reemplazar de manera efectiva los cargos que van saliendo está más que hecho, y todos parten de la base que no va a salir nadie mágico que nadie tenía considerado como sorpresa y convertirse en el nuevo ministro de Seguridad. Va a tener que ser de los nombres que ya están desempeñando funciones.
Cordero es prácticamente el único que suena como posible. Lo que sí algunos reconocen, y esto también lo he escuchado, que tiene que continuar empapándose de las diferencias que tiene la función del Ministerio del Interior con el Ministerio de Justicia, que es algo que va mejorando de alguna manera el exministro de Justicia, porque la función política es mayor y la cartera de temas también es mucho más amplia. Yo diría que es el único nombre que ha sonado dentro del actual gabinete ministerial que podría moverse a ese puesto, pero yo les contaba el otro día, y lo mantenemos, que pareciera que el rumor está más instalado de que podría venir desde el Congreso el nuevo ministro o ministra de Seguridad. Y lo otro, si es que esto sale finalmente hoy de la Cámara, ¿cuándo podríamos estar hablando de la creación finalmente del Ministerio de Seguridad Pública? Debiese ser agosto-septiembre, no más tarde que eso. De hecho, el gobierno hará esfuerzos para que sea incluso antes. Julio podría ser. También hay que aclarar algo, ¿no? Aquí va a haber traslado de funcionarios. Se habla de cerca de 700 funcionarios del Ministerio del Interior que se van a trasladar al Ministerio de Seguridad, y además de esos 700, evidentemente se va a agrandar más el Estado con empleados nuevos en las regiones. Esto es evidente. Y después de ese proceso, debiese pasar 1 o 2 meses, que son cuestiones administrativas, y ahí se debiese llegar al momento en que se nombra un ministro y ministra de Seguridad que estaría en el cargo durante el gobierno, el presidente Gabriel Boric, siendo uno de los primeros temas que se acordó en las reuniones de continuidad con el ex gobierno del presidente Sebastián Piñera, en el nuevo ministro o ministra de Seguridad, y ahí efectivamente comenzaría de alguna manera una suerte de plan piloto, y finalmente el primer ministro y ministro de Seguridad en plena función, ya pudiendo desarrollar un proyecto político, será del próximo gobierno, o sea, quien sea, ¿no? Sí, oye, quiero hacer una aclaración. Sí. Quienes quedan a cargo de la seguridad, ¿quiénes son en la región? No, es el Ceremi, no es el delegado. El Ceremi del nuevo Ministerio de Seguridad Pública. ¿El delegado qué va a hacer? Es lo que yo les decía, coordinar a los distintos Ceremi. ¿Qué va a hacer el gobernador? Junto con los cores, administrar plata. Básicamente eso es. Pero ¿quién coordina a los Ceremi? El delegado, representante del presidente de la República. ¿Quién está a cargo de la seguridad de la región? El Ceremi del Ministerio de Seguridad Pública. Ahora, ¿cómo va a coordinar el delegado a todos los Ceremi, incluyendo el de Seguridad Pública, cuando no responde a él? No tengo idea. Ese es un punto nebuloso a mi juicio, pero esa es la nueva estructura. Ya, Gonzalo, esperemos a ver qué es lo que ocurre. Sí, líneas abiertas. En la Cámara se vive el trámite principal hoy y habrá mucha presión. Veremos qué hacen los parlamentarios de oposición. Probablemente se van a dividir. Va a haber varios que van a terminar votando en contra o absteniéndose de esta iniciativa. Quedamos atentos. Gracias, Gonzalo. Buenos días. Hasta pronto. Bio Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas. Ok, muchas cosas de Chile que van a ir para adelante. Aquí con todo mi cariño de Australia, yo soy así. Y esto sea, Dios mío, mi amor, viva Chile. ¿Cómo es Chile? ¿Qué es Chile? Chileno de Australia. Sydney, Canberra, Melbourne. Sydney, Canberra, Melbourne, Darwin, Brisbane. Vamos chileno. Intimix sector. Viva Chile. Cuénteme, respóndame, por favor. Amor.